Muy buenas, chavales. ¿Qué tal va todo? Espero que bien. Bueno, vamos aquí a empezar con el primer problema de los dos que vamos a ver en el tema 8, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí se corresponde con el problema 1. ¿Qué viene a decirnos el problema 1? Bueno, pues nos dice que nosotros tenemos un elemento que es el agua y nos pregunta que cuál es la energía o el calor que nosotros tenemos que aplicar al agua para que pase de una temperatura de menos 20 grados centígrados a una temperatura de 157 grados centígrados, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que saber para eso? Pues lo primero, tenemos que saber las fórmulas que tengo que emplear, ¿vale? Esta fórmula, la de que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, la voy a utilizar siempre que yo quiera subir o bajar la temperatura de la sustancia en concreto, ¿vale? Y el calor latente, que es que el calor es igual a la masa por el calor latente, lo voy a utilizar única y exclusivamente cuando se produzca un cambio de estado, ¿vale? Solo para cambio de estado. Bien, entonces, ¿qué tengo que saber yo? Lo primero, datos que yo tengo que coger de las tablas que hemos subido al tema. Por ejemplo, hay una tabla de calores específicos que son la constante que tenemos que utilizar para cuando el agua esté en estado gaseoso, que sería de esto, en estado líquido y en estado sólido, ¿vale? Siempre en unidades del sistema internacional vamos a trabajar, que son julios partido de kilo Kelvin, en este caso del calor específico. Por otro lado, también tenemos los calores de fusión y de vaporización, que es cuando el agua va a pasar justo de estado gas a estado líquido, o viceversa, y el calor latente de vapor, que es cuando va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿vale? De líquido a gas. Bien. ¿Qué más tengo que saber? Pues importante, que todo esto me lo tienen que decir en el problema, ¿vale? Me tienen que decir que la sustancia en concreto, que es el agua, cambia de estado a 0 grados porque va a pasar de sólido a líquido y también cambia de estado a 100 grados centígrados, que es cuando va a pasar de líquido a gas, ¿vale? Entonces, para ello vamos a empezar haciendo el diagrama de estado. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Cogemos y dibujamos los ejes. Un eje y en otro eje, ¿vale? Aquí vamos a representar el calor suministrado en julios. Recordar que el calor es energía. Y en el eje Y o vertical vamos a representar la temperatura y lo vamos a hacer en grados centígrados, ¿vale? Aunque no sea el sistema internacional, lo vamos a hacer así. Bien, ¿qué me dice el problema? Pues lo primero me dice que el agua está a una temperatura inicial de menos 20 grados centígrados. Bien, por lo tanto, yo aquí lo que voy a plantar es 0 grados centígrados y en la parte inferior a 0, pues plantaré aquí, por ejemplo, menos 20 grados centígrados y es donde voy a empezar. Donde el agua se encuentra a esa temperatura en su estado inicial. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es calentarla hasta 157. Vale, empieza a calentarla. ¿Qué es lo que va a hacer el agua? Pues lo primero, que el agua cuando yo lo caliente va a aumentar su temperatura. Y además, a medida que yo aumento temperatura, quiere decir que yo estoy aportando calor. Por tanto, el agua lo primero que va a hacer es esto. Aumentar su temperatura hasta llegar a 0 grados. ¿Qué pasa en 0 grados? Pues en 0 grados pasa que el agua pasa de sólido a líquido. Y eso supone una transición, ¿vale? No es que pase de forma espontánea, es que hay una transición donde el agua pasa de convertirse o de estar en estado en estado sólido a estado líquido, ¿vale? Entonces, de momento aquí se va a producir un cambio de estado. Luego voy a seguir aportando calor, por tanto, el agua va a seguir incrementando su temperatura o incrementando los julios que yo meto al sistema hasta que justamente coincida que llegue a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en 100 grados centígrados es donde va a pasar de líquido a gas. Por tanto, va a haber un estado de transición donde yo pase de líquido a gas y cuando pase ese estado de transición, pues va a volver a incrementar el calor recibido y, por consiguiente, va a aumentar de nuevo la temperatura hasta que justamente
llegue a la temperatura final que me dice el problema, que serían 157 grados centígrados, ¿vale? Y ahí es donde para el problema, porque a través de estos estados y cambios de estado voy a calcular el calor suministrado al agua para que pase de menos 20 a esa temperatura de aire, ¿ok? Bien, una vez hecho esto, lo que tengo que identificar son los estados en los que se encuentra el agua. Primer estado, pues es estado sólido, ¿vale? Porque estoy a temperaturas bajo cero. Aquí se produce un cambio de estado y el cambio que se produce es un cambio de fusión, por así decirlo. ¿Por qué? Porque voy a pasar de sólido a líquido. En este estado estaré en estado líquido, luego aquí habrá un cambio de estado, un calor de vaporización que tendré que aplicar aquí, que es para cambiarlo de líquido o para que pase el estado de transición de líquido a gas, ¿vale? Y finalmente, pues el agua se encontrará en estado gaseoso cuando llegue a la temperatura de 157 grados centígrados. Bien, pues esto es un diagrama de estado para el agua en concreto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues siguiente paso. Lo que tengo que ver es que aquí se está produciendo un aumento de temperatura, por tanto, porque yo estoy pasando de menos 20 a 0, por tanto, ¿qué fórmula tendré que emplear? La de subidas y bajadas de temperatura, esta. Yo pondré aquí que aquí voy a suministrar esa energía, un calor 1, a una masa por un calor específico que en principio, como estoy en estado sólido, tendrá que ser este de aquí, en sólido, y una variación de temperatura, ¿vale? Luego, aquí, cuando llego a fusión, aquí se está produciendo un cambio de estado, por tanto, ¿qué fórmula emplearé? No la de arriba, sino la de abajo. Entonces pondré que aquí hay una segunda energía suministrada que se regirá por esta fórmula, por la masa de aire, por el calor latente, en este caso, de fusión, que lo tengo marcado aquí, ¿vale? Luego, cuando ya está en estado líquido, para pasar de 0 grados a 100 grados, pues tendrá que haber un nuevo aumento de temperatura. Por tanto, tendré que aplicar una energía 3, que será la masa, por el calor específico, en este caso en estado líquido, por la variación de temperatura que supone ese cambio, ¿vale? Siguiente, tendré que volver a aplicar un calor, que en este caso, como hay un cambio de estado, emplearé la del calor latente, ¿vale? Que será pues la masa de agua que quiere cambiar, por en este caso el calor latente de vaporización, porque estoy pasando de líquido a gas. Y por último, tendré que aplicar un calor 5, que ¿a qué será debido? Pues como es un aumento de temperatura, pues tendré que aplicar esta formulilla, que será pues la masa de agua por el calor específico, en este caso en estado gaseoso, por la variación de temperatura, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Espero que no. Y ya finalmente habrá que decir que el calor total, ¿a qué equivale? Pues a la suma del calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 más el calor 5. Por tanto, solo nos queda sustituir por los valores en la fórmula, ¿vale? Primero, vamos a ver el calor 1. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos precisamente porque el problema me da que yo tengo una masa de aire en concreto. Una masa de agua en concreto. Que esa masa de agua, pues vamos a poner que son 20 kilos, que no la he apuntado. Vale, pues vamos a poner, 20 kilos de agua, por ejemplo. Vale, pues vamos a calcular el calor 1. Pues será 20 por el calor específico del agua en estado sólido. Vale, pues 2090. Por la variación de temperatura. En este caso, ¿cuál va a ser mi temperatura final? 0 grados. Menos mi temperatura inicial, que serían menos 20 grados, ¿vale? Recordad que siempre que tengo variación de temperatura, es que yo tengo que hacer la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿vale? Eso es una variación, recordadlo, ¿ok?
Esta variación de temperatura la debería de hacer en grados Kelvin, pero como al final es una diferencia entre dos temperaturas, me da igual que la haga en Kelvin que la haga en grados centígrados. Por tanto, si la hago en grados centígrados, pues me ahorro el paso a Kelvin y ahorro tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Pues bueno, vamos a pillar la calcu, que la tengo aquí, y me quedaría pues 20 por 2090 por 20. Bueno, pues me quedaría todo eso. 8,36 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 julios, ¿vale? Primera temperatura. Vale, primer calor que yo he calculado, primera energía aportada, aquí está. Segunda energía aportada, pues venga, vamos a poner la masa que hemos supuesto que son 20 kilos de agua por el calor latente de fusión. ¿Dónde está? Aquí, por 33,000. Vale, ¿cuánto me da esto? 3 ceros. Vale, pues me da 6,66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6 julios. Vamos con el calor 3. Pues el calor 3 será 20 por el calor específico del agua líquida, que juraría que era, vale, 4180. Por la variación de temperatura, que acordaros que siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Vale, temperatura final 100 grados, menos, no porque llego hasta aquí, en la fase de líquido, hasta 100 grados, menos temperatura inicial, que serían 0. Vale, pues ¿cuánto me da esto? Pues 20 por 4180 por 100. Ok, pues me da 8,36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 a la 6 julios, ¿vale? Vapor, ¿cómo sería? Calor 4. Venga, pues serían 20 por el calor latente de vaporización, en este caso, este vapor de aquí. 2255,000. Vale, ¿qué me da esto? Pues 20 por 2255, 1, 2, 3. Pues 4,51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10 a la 7 julios, ¿vale? Y ya finalmente, este de aquí, que le vamos a pasar acá, que nos da masa, pues serían 20, calor específico en gas, porque el agua ya está en estado gaseoso, acordaros que ya he pasado la temperatura de 100 grados centígrados, por tanto aplicaré 2400 por la variación de temperatura. ¿Cuál es mi temperatura final? 157. ¿Cuál es mi temperatura inicial? 100. Por tanto, 20 por 2400 y por 57, pues me hacen 2,736, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 a la 6 julios, ¿vale? Bien, bueno, pues terminado el primer problema. ¿Por qué? Porque para calcular el calor total que yo he tenido que aportar a este sistema, simplemente tengo que sumar este calor de aquí más este calor de aquí más ese calor de acá más ese calor de acá más este calor de acá, ¿vale? Como lo hemos representado aquí. Entonces, la suma de todos esos calores, este más este, más este, más este, más este, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, la suma de todos esos me va a dar el calor total aportado por el sistema para que el agua pase de estado sólido a estado gaseoso. Entonces, simplemente, ¿qué queremos ver con esto? Pues que el líquido refrigerante, que no es agua, pero bueno, vamos a considerarlo como si fuera agua pura, ¿vale? Pues va a estar sometido a una alta temperatura. Realmente ese agua lo que está haciendo es absorber temperatura del motor porque lo está refrigerando. Por tanto, el refrigerar supone que el motor también pierda rendimiento, ¿vale? O sea, pierda energía mecánica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para enfriarlo, el propio líquido refrigerante lo que está es quitando energía a ese motor, ¿vale?
por tanto disminuyendo un poco su rendimiento. En este caso, con un ejemplo de 20 kilos, ¿vale? Es una exageración para poner tanto agua, pero bueno, es un poco pues para ver el contraste que podríamos tener y ver y tener una visión de que el motor quita, de que el líquido refrigerante realmente para refrigerar está quitando también energía al motor, por lo tanto vamos a tener unas pérdidas mecánicas, ¿vale? Ok.